Buenas tardes, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Ana Lili Jazmín Jasso Salas. Estamos cursando la materia de paradigmas psicoeducativos y en esta ocasión tenemos el gusto de compartirles lo que es el constructivismo. En él vamos a abarcar las principales características y las aportaciones que tiene en el ámbito de la educación. Y de acuerdo con el autor Gerardo Hernández Rojas, vamos a ubicar 7 perspectivas dentro de esta corriente, que son la psicogenética, la auswelliana, la teoría de los esquemas, la del aprendizaje estratégico, el aprendizaje sociocultural y 2 nuevas corrientes que son el constructivismo radical y social. Así que, acompáñame. Gracias. ¿Qué es el constructivismo? Es el conjunto de ideas acerca de la producción del conocimiento y su construcción por grupos e individuos. Perspectivas constructivistas. De acuerdo al autor Gerardo Hernández Rojas, enumera 7. Número 1, psicogenética, auswelliana, teoría de los esquemas, aprendizaje estratégico, aprendizaje sociocultural, constructivismo radical, constructivismo social. Las anteriores perspectivas ponen énfasis y se clasifican en semejanzas y diferencias que tienen entre sí. Su semejanza radica en cómo se genera y cómo se transforma el conocimiento. Todas coinciden. Estudio de la relación, intervención y dependencia entre sujeto, objeto y contexto. Todos lo abarcan. El conocimiento no es una copia o reflejo de la realidad, sino una construcción. Todos tienen ese objetivo. Identifican el sujeto como un constructor, reconstructor o co-constructor. Tienen una actitud activa de sus participantes. En cuanto a sus diferencias, se identifican por quién es el que construye, qué es lo que se construye y cómo es que se construye. Psicogenética, tenemos a Piaget como pionero y su auge fue en los años 70. En este estudia los mecanismos y procesos constructivo-estructurantes de los procesos psicogenéticos. Se enfoca en el estudio o la relación sujeto-alumno. De las aportaciones a la educación, usa las estructuras cognitivas, privilegia al alumno antes que al docente, el aprendizaje es antes que la enseñanza, potencializa el pensamiento coherente, la lógica potente, que es igual a mayor racionalidad, continuidad de experiencias innovadoras. Potencializa de una forma explicativa el dominio del conocimiento. Pone énfasis en el lenguaje y operaciones aritméticas. Redimensiona la importancia del concepto de autonomía moral e intelectual dentro del aula. El alumno como autoestructurante, autogenerador de la construcción entre iguales. Uso de factores cognitivos y socioafectivos. Psicogenética. Auswelliano. Da cuenta del proceso de aprendizaje de significados encabezado por Auswell en los años 70. En esta, el alumno realiza construcción de conocimientos vía discursiva, actividades guiadas, interacción de ideas, anclaje a través de información nueva que proporciona el currículum. Su asimilación es por medio de mecanismos lingüísticos o extralingüísticos. De la aportación a la educación, generó desde un principio la mejora de prácticas educativas escolares. Reconoció la importancia de los conocimientos previos. Importancia al saber vincular y problematizar entre lo dado y lo nuevo. Desarrolló y esclareció la potencialidad de asimilar las estructuras cognitivas. Teoría de los esquemas. En esa teoría, los esquemas son construidos por los sujetos y consisten en unidades morales de conocimiento. Es decir, los esquemas se organizan en módulos o dominios mediante la diferenciación, jerarquización e integración. Los esquemas guían la actividad, el aprendizaje, la percepción, la comprensión.
y así permite generar predicciones e inferencias. En este se distingue tres tipos de aprendizaje: por acumulación, cuando se agrega nueva información a esquemas existentes; por ajuste, cuando la información resulta ser de mayor nivel de especificidad y tiende a modificarse; y por reestructuración, cuando la información que posee el sujeto está alejada del contenido de la estructura, se llevan nuevas formas de esquema. De las aportaciones a la educación, generó líneas de investigación entre expertos y novatos. Importancia en la comprensión lectora. Facilitó el procesamiento de información mediante el uso de esquemas. Uso de la memoria permanente. Y reestructura, jerarquiza nuevos conceptos de información. Aprendizaje estratégico. Aparece como parte del paradigma procesamiento de la información con J. Flavel en los años 60. Constituye una explicación científica de aprender a aprender, es decir, hábitos de estudio. Uso de la reflexión como proceso de adquisición de conocimiento y toma de decisiones. De las aportaciones a la educación, declara a la reflexión como un proceso de adquisición de conocimiento, uso de representaciones cognitivas más útiles y funcionales, es decir, en esquemas, modelos mentales, en aprendizaje significativo, estrategias de aprendizaje, la metacognición y la autorregulación. Promueve la toma de conciencia en alumnos de lo aprendido y de lo que requiere estudiar. Enfatiza en conseguir una forma personal de aprender. Destaca las cualidades de aprender eficiente y efectivo ante las demandas de aprendizaje. Cantidad de información. Da mayor importancia al individuo antes que al aspecto social. Aprendizaje sociocultural. Tenemos como pionero a Vygotsky. En los años 60, su auge. En esta, propone articular una explicación al origen de los procesos psicológicos y de la conciencia, utilizando la instrucción sociohistórico y cultural. Supone que el desarrollo es un proceso de participación de distintas prácticas y contextos culturales, donde el sujeto logra desenvolverse y apropiarse de diversos saberes y experiencias. El sujeto se sitúa en un campo de interacciones e intercambios compartidos con otros. La práctica cultural es su objeto. De las aportaciones a la educación, desarrolla la personalidad y singularidad del sujeto. El sujeto se sitúa en un campo de interacciones e intercambios compartidos con otros. Pone énfasis en el aprendizaje como una actividad social o cultural. Postula que el aprendiz es capaz de co-construirse y establece una interacción entre enseñante-aprendiz, enseñanza-aprendizaje. Su herramienta es el discurso educativo, que genera nuevas formas de pensamiento, de acceso y de transformación de los conocimientos. Constructivismo radical. Sostiene la posibilidad de que los alumnos tengan experiencias personales y directas con los contenidos curriculares. Genera espacio de reflexión. El alumno es el iniciador y responsable de conocer. El papel docente se cambia por el de promotor de situaciones para inducir experiencias. Usa la lógica constructivista interna. El constructivismo social usa procesos discursivos, elimina los procesos mentales como propiedad individual. La realidad y la mente son construcciones culturales discursivas. Cuestionan que se deben enseñar y que se deben de considerar en lo aprendido. Asumen que los alumnos aprenderán el conocimiento científico si aprenden a utilizar su discurso, es decir, lenguaje, modos de argumentación, explicaciones teóricas, como si se tratase de una segunda lengua. Conclusiones.
Se recomienda que cada estudiante identifique, de acuerdo a su objeto de estudio, la perspectiva constructivista que en ese momento sea útil a su desarrollo. Estudiar cada una de estas para clarificar el proceso de enseñanza, aprendizaje que tenemos nosotros como profesores y ustedes como alumnos. No se recomienda categorizar una perspectiva como la que contiene el total de estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y nos vamos con esta pregunta para llevar a casa acerca de, ¿has identificado el uso de alguna de estas perspectivas durante tu vida académica? Muchas gracias.